tardes a todos. En primer lugar, permítanme que me presente. Soy el profesor Antonio Ferrer, director del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Es un instituto universitario de la Universidad Miguel Hernández y que desarrolla centra toda su investigación dentro del ámbito de la biotecnología, tanto en salud humana como en sanidad animal. Y para mí es un placer darles la bienvenida a esta jornada de Ciencia con Tapas. Las Ciencias con Tapas es una de las jornadas, iniciativas del Instituto para comunicar lo que es los avances científicos que se realizan en el Instituto, pero también dentro del ámbito de la ciencia en general, y en aquellos temas que son un poco más mediáticos a la sociedad, con el fin de comunicarles esos avances, pero también con el fin de informarles y de educarles en esos avances que muchas veces ahora también es cierto que por la exposición que tenemos a muchas de las redes sociales hay mucha desinformación y mucha pseudociencia, y para nosotros es una preocupación que realmente se entienda el avance científico como tal y que no se confunda con esos avances pseudocientíficos que son tan populistas, que son tan mediáticos y que confunden mucho a la sociedad. Y dentro de esas iniciativas, pues la Ciencia con Tapas se está organizando desde el año 2012 de forma regular, tanto en Alicante como Elche, y para mí pues es un honor el ver que ha estado generando y cada vez genera mayor audiencia desde que empezamos hace prácticamente 10 años a organizar esta jornada, y que hemos estado manteniéndola de forma constante dentro del instituto y con mucho esfuerzo, intentando atraer a lo que es un poco a la sociedad también hacia lo que hacemos dentro del instituto. Así que yo quiero, en primer lugar, agradecerles a todos su presencia hoy aquí en esta nueva jornada de Ciencia con Tapas, y quiero también extender mi agradecimiento a los organizadores de la misma dentro del instituto, como son el profesor Luis Pérez y la profesora José Martínez Tomé. Y por supuesto quiero agradecer a nuestras dos ponentes de hoy, la profesora Reyes Mateo y a la doctora Camino de Juan, que nos van a exponer con una temática que entronca con la mujer en la ciencia, que acabamos de celebrar el día 11 de febrero, y que creo que es un tema que es de alta importancia dentro de la ciencia, que es cómo promover realmente esa equiparación de las ciencias independientemente de los géneros, promoverla en los dos géneros. Y sabemos que existe la problemática, y todos lo han visto en los medios de comunicación y que es mediática, en donde hay realmente un desequilibrio dentro de lo que es las mujeres en ciencia, en lo que llaman las STEM, que son las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Afortunadamente dentro de la biotecnología, de la medicina y de la biología no existe esa discrepancia tan abrumadora, pero creo que es importante que también desde un punto de vista se comunique cuál es el papel que realizan, que es fundamental, las mujeres dentro de la ciencia, y que sea como un incentivo a todas las jóvenes investigadoras o futuras investigadoras que veo sentadas aquí, para que puedan realizar realmente una carrera profesional dentro del ámbito científico. Creo que eso es uno de los motivos. Y yo ya simplemente agradecerle su presencia, y voy a dejar la palabra al moderador de la sesión, el profesor Luis Pérez, que haga la introducción de la temática de hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias Antonio. No, yo voy a ser muy breve porque las protagonistas son las investigadoras. Como decía el profesor Antonio Ferrer, esto tiene que ver con que en el año 2015 la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas asignó la fecha del 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y nosotros en los últimos 2 años, 2021 y 2022, nos hemos querido sumar a los eventos que se celebran con este motivo, y empezamos con dedicar una de nuestras Ciencias con Tapas a las investigadoras, porque llamamos investigadoras en biotecnología sanitaria. Y como decía Antonio, hoy tenemos a la doctora Reyes Mateo, que además de investigadora del IDIBE, es profesora en el área de química física de la Universidad Miguel Hernández, y que dirige un grupo de investigación sobre el desarrollo de biosensores basados en fluorescencia. Nos hablará de lo importante que es de tener herramientas que nos permitan detectar y cuantificar metabolitos, moléculas que son de importancia clínica o biológica.
Y por otro lado, la doctora Camino de Juan, que dirige un grupo de investigación en biología molecular y terapia del cáncer. Hablar de la importancia del cáncer yo creo que es superfluo. Y nada más. Me han dicho que les recuerde que pueden seguir las actividades investigadoras y las actividades que hacemos en el IDIVE, tanto en nuestra página web como en Twitter, como en LinkedIn. Así que si esto les despierta curiosidad por lo que hacemos en nuestro instituto, pues anímense a visitar nuestra página web. Y como decía el profesor Antonio Ferrer, además del carácter de divulgación de la ciencia que siempre tiene, la ciencia con tapas, hoy tiene también ese componente de fomento de la investigación científica, fomento de las vocaciones por la investigación científica. Así que todas las jóvenes y los jóvenes que serán futuros investigadores, pues un poco que escuchen lo que nos van a contar las dos investigadoras de cómo llegaron a la ciencia y cómo fue su formación y su trayectoria. Y sin más, ya cedo la palabra a la doctora Bellos Mateo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer a Luis Pérez por haberme invitado a esta jornada. Bueno, todos los que me conocéis sabéis lo que me cuesta hablar de mí, así que he aceptado porque esta jornada lo merece. El objetivo de la jornada es dar visibilidad al papel de la mujer en la ciencia, algo que ha estado oculto desde hace muchos años, incluso en décadas y siglos, y nos ha hecho pensar que la ciencia era solamente cosa de hombres. Afortunadamente esto está empezando a cambiar. Esto es una gráfica del Ministerio de Universidades y podemos ver cómo el número de hombres y mujeres trabajando, haciendo tesis doctorales, se está igualando ya. Incluso se ha igualado el número de hombres y mujeres que están haciendo estancias postdoctorales. Sin embargo, la brecha empieza a encontrarse cuando nos fijamos en el número de mujeres que ocupan posiciones estables en ciencia y sobre todo si esas posiciones estables son de categoría mayor y de mayor responsabilidad, donde somos menos de un 25%. Bueno, pues esto es lo que tenemos que intentar cambiar, tenemos que mejorar y bueno, espero que un poco las charlas de hoy sirvan para ello. Yo he dividido la charla como en tres partes, una muy cortita en la que voy a definir lo que es un científico o científica y qué hay que hacer para llegar a serlo. Luego hablaré de cómo me convertí en científica, esto es la parte más larga de la charla. Aquí voy a hablar de los referentes que he tenido en ciencia y de las personas a las que, pues gracias a las cuales he conseguido convertirme en lo que soy, en científica. No iba a hablar en esta parte de lo que es la familia, pero sí que quiero dar la importancia que merece. Sin unos padres que te apoyen al principio, sobre todo, ni una pareja o unos hijos pues que te sigan, que sean capaces de adaptarse a ti, a tus tiempos, pues sería imposible convertirse o por lo menos triunfar en lo que es la ciencia. Y luego ya terminaré muy brevemente pues diciendo un poquito en qué investigo en la actualidad. Pero bueno, esto va a ser la parte más corta. Para hablar de qué es un científico o científica, tengo dos definiciones. Una definición que se dio hace más de 100 años y otra es una definición actual. La que se dio hace más de 100 años la dio esta mujer de aquí, María Montessori, que para los que no la conozcáis fue una de las primeras graduadas en medicina en Italia y además fue una educadora y pedagoga muy importante. Me imagino que habréis oído hablar del método Montessori. Además fue filósofa, científica. Bueno, pues voy a leer textualmente lo que ella escribió en su libro El método Montessori sobre lo que es un científico o una científica hace unos 120 años. Dijo: damos el nombre de científico o científica a las personas que consideran la experimentación como un medio que las guía en la búsqueda de la verdad profunda de la vida y que en esta búsqueda han visto surgir en su interior un amor por los misterios de la naturaleza tan apasionantes como para aniquilar el pensamiento en sí mismas.
A esta profesión pertenecen aquellas personas que, olvidando como los trapenses de la Edad Media el mundo que les rodea, viven solas en el laboratorio, descuidadas a menudo en cuestiones de comida y vestido, porque ya no piensan en sí mismas, aquellas que en su ardor científico se inoculan gérmenes de tuberculosis y manipulan los excrementos de los enfermos para conocer el vehículo por el que se transmiten las enfermedades, y las que, sabiendo que un determinado preparado químico puede ser un explosivo, aún persisten en probar sus teorías a riesgo de sus vidas. Bueno, esta definición puede parecer muy exagerada en la época actual, pero hace 100 años sí que era así. Y realmente tiene todavía parte de verdad. Entonces, es verdad que los que trabajamos en ciencia pasamos muchas horas en el laboratorio, y uno desde fuera puede pensar, ¿para qué tanto sacrificio? Y la respuesta es muy sencilla, por el placer que produce. Es que esa es la razón. El descubrir cosas nuevas, el entender algo por primera vez, el poderlo transmitir, eso causa placer. Y en mi caso la verdadera razón por la que yo estoy en esta profesión es precisamente por eso, por placer, por la satisfacción que me produce trabajar en esta profesión. La otra definición es la actual, la que da la ley de la ciencia. Dice que se considera personal investigador aquel que, estando en posesión de la titulación exigida, lleva a cabo una actividad investigadora entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación. ¿Y qué hay que hacer en España si uno quiere ser científico? Bueno, pues es un camino largo, es mejor, más que un camino, una escalera con escalones que al final, bueno, pues uno a veces tira la toalla y se queda a la mitad. Y ahora vamos a ver por qué. Primero hay que estudiar una carrera en una rama de ciencias. A continuación hay que cursar un máster. Después del máster hay que realizar un doctorado. Después del doctorado hay que hacer una estancia postdoctoral, que suele ser de unos 2 años y que preferentemente es en el extranjero. Luego vuelves otra vez a un centro español con algún tipo de contrato, que también suele ser un contrato temporal, y una vez que has vuelto a España tienes ya 30 y tantos años, a veces 30 y tantos largos, y sigues sin estabilizarte. Entonces ahí es donde empieza la gente a tirar la toalla, sobre todo son las mujeres las que empiezan a abandonar aquí, porque de repente ven la edad que tienen y que no han sido todavía capaces a lo mejor de establecerse ya, que quieren formar una familia, y el problema aquí viene pues por la escasez de ayudas que tenemos las mujeres que nos permitan compatibilizar lo que es la vida familiar y el trabajo. Entonces es aquí donde precisamente yo creo que tenemos que trabajar para que esa brecha que hemos visto antes pues pueda mejorar, y que las mujeres empecemos a estabilizarnos y a ocupar pues posiciones de una mayor responsabilidad. Bueno, pues ahora ya empiezo, después de esto, a contar cómo me convertí yo en científica. Yo, bueno, cuando Luis me comentó pues, que quería participar en esta jornada, empecé a preguntarme realmente cuándo empezó en mí la vocación de ser científica. Yo pensé, yo no creo que yo de pequeña tuviera todavía vocación, o por lo menos no era consciente. Si me preguntaban qué quería ser de pequeña, nunca decía que quería ser científica. Pero es verdad que me gustaban mucho las matemáticas, la física, las ciencias, y realmente sí que había un referente en mi familia del que yo todavía no era consciente cuando era pequeña, y era, pues aquí le voy a poner, mi tío Pedro Luis Mateo, el hermano pequeño de mi padre. Él estudió la carrera de químicas y estudió también el doctorado en España, y luego se trasladó a Estados Unidos, a la Universidad de Yale, que es una de las más prestigiosas, a hacer una estancia postdoctoral
con unos de los investigadores más... ¿Qué ha pasado? Que puedo ir hablando para ganar tiempo, porque en total, como son fotos, ya lo habéis visto. Bueno, pues mi tío Pedro, pues después de hacer una estancia de 4 años en Estados Unidos con uno de los profesores pues más punteros en el momento en calorimetría, volvió a España y se estabilizó en la Universidad de Granada, donde fue hasta hace poco catedrático y ahora es profesor emérito, es catedrático en química física. Bueno, pues yo cuando estaba ya en el instituto empecé a tener conversaciones con él bastante sobre un poco mi futuro, y él me estuvo transmitiendo pues lo apasionante que era el mundo de la ciencia, y me contó su etapa en el extranjero, cómo le había enriquecido tanto personal como científicamente, con lo cual pues yo, aconsejada por él, decidí empezar a estudiar la carrera de químicas en la Universidad Autónoma de Madrid y especializarme en química física. Entonces, cuando estaba en el último año de la carrera, en quinto, pues uno de los profesores que me daba una asignatura de las que más me gustaban, que era la asignatura de fotoquímica, Javier Catalán, nos llevó a hacer, yo sigo hablando, ¿no? Nos llevó a hacer una visita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que está en Serrano, está en pleno centro de Madrid, y es uno de los lugares, de los entornos científicos, pues la verdad, más emblemáticos de España. Entonces, sí, esa visita para mí marcó un tiempo de... Pues nada, sigo. El caso es que yo, bueno, pues después de esta visita, si tenía alguna duda de si ser científica o no ser científica, pues es verdad que esta visita marcó un punto de inflexión, y a partir de ese momento fue entrar en el edificio Rocasolano, que es una pena que no podáis ver las fotos, porque es la verdad que merecía la pena, que ahora ha cumplido 90 años, además ese edificio y todo el entorno, es donde está la residencia de estudiantes y más edificios de institutos de investigación. Bueno, pues a partir de ahí es cuando, como digo, empezó mi vocación científica, y ahí el profesor Javier Catalán me presentó a un compañero suyo, el doctor Ulises Acuña, que entonces estaba trabajando en... ¿Vale? Pero ya me sigo hablando. Fotos, no sé. Voy a resumir ya dónde estaba bueno, en el Rocasolano. Aquí, como digo, fue entrar a este instituto y ver todo el ambiente. Es que entrar en el Rocasolano, pues la verdad es que han pasado tantos científicos importantes por ahí, que realmente pues te transmite pues un poco lo que podían sentir ellos en los años 30, los años 40, cuando trabajaban allí. Bueno, pues el caso es que, como he dicho anteriormente, Javier Catalán, este profesor mío de fotoquímica, me presentó al doctor Ulises Acuña, que en ese momento era uno de los
mayores especialistas en la espectroscopía de fluorescencia aplicada a sistemas biológicos. Ulises nos dijo a los que estábamos allí que estaba buscando una persona para hacer una tesis doctoral, y entonces yo pues a los pocos días le dije que estaba interesada. Entonces empecé a hacer mi tesis doctoral con él en el Instituto Roca Solano, con un tema que se llamaba estructura y dinámica de las biomembranas observada por espectroscopía de fluorescencia con resolución temporal. Bueno, esto es así muy resumidamente, que es lo que hacíamos era estudiar cómo eran las membranas por dentro. Las membranas de las células, sabéis que la membrana plasmática es la que rodea a la célula y está formada fundamentalmente pues, por lípidos, proteínas, y parece ser que bueno, las propiedades físicas como la fluidez, como el empaquetamiento lipídico, como la organización de los lípidos alrededor de las proteínas, pues juega un importante papel en lo que puede ser la función celular. Entonces, los lípidos no son fluorescentes, es difícil estudiar cómo es por dentro la membrana, y entonces nosotros lo que hacíamos era introducir lo que se llaman sondas fluorescentes, fluoróforos. Están actuando como pequeñas linternas, y lo que tienen esto de original es que esta fluorescencia es un proceso que dura nanosegundos, y nanosegundos es 10 a la menos 9 segundos, es decir, parece que en esa escala de tiempo no puede suceder nada, y sin embargo sí que suceden muchas cosas. Bueno, pues esta técnica precisamente lo que nos dejaba era ver qué pasa en esos nanosegundos. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues iluminando estas membranas con luz pulsada, polarizada, y con pulsos de luz muy cortos, pulsos de luz de picosegundos, y con una detección con mucha resolución y muy rápida, y entonces conseguíamos caracterizar las propiedades de la membrana, la fluidez, el orden, la organización, etc. Esto lo estudiamos para la membrana plasmática de la plaqueta humana, la membrana de las plaquetas. Pues pude hacer la tesis gracias a una beca predoctoral. Esta soy yo, aunque no lo parezca. Yo tenía el pelo rizado y era morena, pero entonces esto es en mi laboratorio haciendo la tesis. Bueno, pues fue una época muy dura, de mucho trabajo, porque trabajábamos unas 10 horas al día. ¿Y por qué trabajábamos tanto? Pues porque no es como ahora, no teníamos ordenadores personales, los equipos no estaban automatizados, con lo cual todo era manual, así que nos teníamos que meter en el laboratorio horas y horas a hacer experimentos, pero el hecho de que los experimentos fueran manuales, pues la verdad es que tenía sus ventajas, porque podías ver los resultados en tiempo real, y eso era una satisfacción, porque estabas haciendo el experimento y viendo al mismo tiempo el resultado. Bueno, pues durante este periodo, bueno, pues conviví con mis compañeros de tesis, ya que estábamos tantas horas juntos, y bueno, pues guardo muchos recuerdos. Aquí he puesto algunas fotografías de algunos de ellos que hicimos la tesis doctoral juntos. También fuimos a muchos congresos, tanto fuera como dentro de España, y luego además con este tipo de becas, igual que ahora también sucede, tienes la posibilidad de marcharte al extranjero, hacer una estancia fuera de España. Entonces yo en el último año de tesis me fui a Manchester, al Patterson Institute for Cancer Research, y ahí estuve, bueno, bajo la dirección de Robert Bob Dale, que también era uno de los investigadores más potentes en fluorescencia, y bueno, con el que todavía guardo mucha amistad, y en Navidad siempre nos seguimos mandando felicitaciones. Creo que es el único que felicito por Navidad con Christmas. Bueno, pues termino mi tesis doctoral y ¿qué pasa? Pues que me siguen quedando muchas preguntas abiertas. Yo, cuando estudié el comportamiento de las membranas, pues uno de los resultados que obtuvimos fue que
parecía como que los lípidos estaban organizados en lo que se llamaban dominios o raft. Esto es algo que no solamente habíamos visto en el laboratorio donde hice la tesis, sino que también se estaba viendo en otros laboratorios fuera de España. Bueno, pues yo seguía interesada en profundizar un poco más en este tema, pero los equipos que había en España para hacer esto pues no nos servían, necesitábamos mayor resolución y pulsos de luz más estrechos todavía, es decir, más estrechos de lo que teníamos entonces nosotros, que eran nanosegundos. Esto tenía que ser picosegundo. Bueno, ¿qué me podía ofrecer? ¿Qué equipo me podía ofrecer eso? Pues en ese momento era el sincrotrón. La radiación sincrotrón pues, me permitía hacer el tipo de experimentos que yo quería hacer. Así que me puse en contacto en Europa. Entonces, bueno, ahora también había pocos sincrotrones. En París había uno, entonces me puse en contacto con el doctor Jean-Claude Crochon, que él dirigía una línea de fluorescencia en el sincrotrón de París, y bueno, pues empecé a hacer allí una estancia postdoctoral. Bueno, trabajar en un sincrotrón, para el que no lo conozca, un sincrotrón es un acelerador de partículas, es una gran instalación que tiene un aspecto circular, tiene cientos de metros de diámetro, y lo que hay en el interior son paquetes de electrones que están acelerados a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Entonces, tangencialmente sale una radiación como consecuencia de este movimiento de los electrones, y esta radiación pues, puede ser aprovechada para hacer experimentos. Entonces, como vemos en esta imagen, en el sincrotrón lo que hay son como pequeñas ventanitas por donde sale la radiación, y ahí uno monta su laboratorio. Entonces, una de las líneas era la línea para experimentos de fluorescencia. No sé si alguien ha trabajado alguna vez en un sincrotrón, pero bueno, como están tan demandados, porque hay muy pocos, pues entonces solamente te conceden horas o días para trabajo. En mi caso solo podía trabajar, aunque trabajaba allí, solo realmente podía hacer experimentos 3 días al mes, pero esos 3 días eran los día y noche. Entonces, eso quiere decir que los 3 días que me tocaban, pues vivía ahí y teníamos un colchón y todo, y entonces hacíamos experimentos por el día y por la noche, nos llevábamos también la comida, vivíamos ahí, vamos. Yo podía hacer cientos de experimentos en esos 3 días. Y luego, ¿qué hacía el resto del mes? Analizar todos los experimentos, interpretarlos, diseñar nuevos y preparar nuevas muestras para cuando me tocaran otra vez los 3 días de sincrotrón. Era una manera pues muy diferente de trabajar que la que había tenido en España, pero bueno, también muy interesante, porque venía mucha gente, venía gente de todos los países, conocí muchísima gente. Además me alojé en la ciudad universitaria de París, que también es un lujo, y bueno, en principio iba a estar 2 años, pero acabé estando 4, primero con una beca del ministerio, luego con una beca europea ENVO, y luego con una beca del CSIC. Fue una experiencia, ya me lo había avanzado mi tío, que iba a ser una de las mejores de mi vida, lo que es la etapa postdoctoral, y por eso yo aconsejo a cualquiera que haga la tesis que se vaya luego al extranjero unos años, porque realmente lo va a recordar el resto de su vida. Es una manera de trabajar diferente, pero no solamente por el hecho de trabajar en otros laboratorios, sino por conocer otros países y otras culturas. A mí además me permitió madurar mucho científicamente, y empecé a escribir mis primeros artículos, siendo yo ya autor responsable, a revistas, bueno, pues, que eran prestigiosas en el campo. Bueno, y después de estos 4 años de estar en París, vuelvo a donde había hecho la tesis, al Instituto Roca Solano. Había crecido, ya había más personas. Bueno, una de ellas, la doctora Marisa Ferrer, pues la quiero nombrar porque luego he colaborado muchos años con ella y sigo colaborando científicamente, que está en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Pero en esta época, pues claro, yo ya vuelta 30 años, y que ya me quería también buscar un sitio donde estabilizarme.
y no era fácil. En el CSICA había pocas plazas, me presenté a algunas oposiciones, pero también empecé a buscar contactos por otros sitios. Colaboré con el Instituto de Polímeros, incluso con el CNB, con Marisol Soengas, que fue discípula o es discípula de Margarita Salas, con el profesor Dual de la Universidad de Toledo, e incluso llegué a pedir una beca para volverme a ir al extranjero, a Lisboa, al Instituto Superior Técnico, con el profesor Manuel Prieto, que también es uno de mis referentes científicos. Bueno, pues me concedieron esta beca postdoctoral para irme a Lisboa, pero justo coincidió que, estamos hablando de 1997, que el profesor José Manuel González Ros, desde Alicante, contactó conmigo. Entonces él me ofreció, bueno, en ese momento se estaba creando la Universidad Miguel Hernández, y él quería crear en la universidad un instituto de investigación, que fuera pluridisciplinar o multidisciplinar, y que de manera que se pudieran estudiar los sistemas biológicos desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, pues después de pensármelo, pues al final acepté y me vine a Elche, y desde entonces estoy aquí. Ya me he estabilizado profesionalmente en Elche, primero como profesora titular interina, luego como profesora titular y finalmente hace 5 años como catedrática. A José Manuel le tengo que agradecer muchas cosas, no solamente el haber contactado conmigo, sobre todo le tengo que agradecer el que me permitió, nada más llegar, empezar como investigadora independiente, que eso es muy difícil que te lo puedan permitir cuando estás en un grupo. Entonces yo al llegar a Elche pude empezar ya a pedir proyectos de investigación y, como digo, a establecerme como investigadora independiente. Además me ofreció la codirección de una tesis doctoral, que fue mi primera tesis doctoral, que es la del profesor José Antonio Poveda. Bueno, esos años fueron muy duros, en el sentido de que la universidad estaba empezando y solamente existía un edificio, que era el edificio de la Galia, y como no cabíamos ahí todos y teníamos que dar las clases y hacer investigación, nos fuimos a una nave industrial en el barrio de Carrús. Entonces estuvimos 2 años en esa nave industrial, donde teníamos que dar las clases, hacer investigación, estudiar las oposiciones porque nos iban a salir. Y bueno, pues el caso es que yo creo que teníamos todos tanta ilusión que ahora pienso cómo pudimos conseguirlo, y bueno, creo que fue eso lo que hizo que lo pudiéramos conseguir, la ilusión que teníamos todos. Desde el punto de vista docente, pues yo me incorporé al área de química física, prácticamente no había dado clases nunca, y ese área pues la formábamos solo 2 profesores, Javier Gómez, que esta foto es de 1999, que él también había sido contactado por José Manuel, que estaba en Estados Unidos, y vino, el especialista en calorimetría. Bueno, pues ese área la formábamos nosotros 2 y tuvimos que empezar de cero porque no teníamos ni laboratorios para alumnos, ni teníamos escritos ni siquiera las prácticas que tenían que hacer. O sea, tuvimos que dar clase en 2 licenciaturas y en una ingeniería. Y bueno, pues al final también lo conseguimos, tuvimos que diseñar hasta los muebles de los laboratorios, pero lo conseguimos. Y este área de docente, pues ahora lo formamos 10 personas, empezamos siendo 2 y ahora somos 10, 6 mujeres y 4 hombres. Uno de ellos José Antonio Poveda. Bueno, en el año 2000 nos conseguimos por fin ir de la nave al edificio Torre Gaitán, que es el que ocupamos actualmente, y ahora también ha sido ampliado. Esta es una foto de esos pocos años, cuando ya nos habíamos trasladado en el 2003. Aquí está ese cumpleaños de Mayo celebrando, que es también una de las personas que más han contribuido pues a que el instituto
IBMC entonces, pues, y el proyecto de José Manuel triunfara, y ahora también pues, es la gerente del nuevo instituto IDIBE, que el IBMC se transformó en el IDIBE hace 4 años, ahora es Antonio Ferrer el director, que os he hablado antes, y bueno, pues muchos de los que estamos en esta foto, pues en esta foto todavía seguimos en el IDIBE. También en el año 2000 y 2002 me concedieron los primeros proyectos en los cuales fui investigadora principal, y con la financiación de esos proyectos pues conseguí empezar a tener un laboratorio y montar mi primera línea de investigación, que da precisamente el nombre a mi laboratorio, que es el de sensores y biosensores fluorescentes. Los biosensores, bueno, ahora están muy de moda con los test de COVID. Los test de COVID no dejan de ser biosensores, también los test de glucosa para ver, para los diabéticos, para ver la glucosa. Nosotros lo que hacemos son detectores, pero basados en fluorescencia. Y muy rápidamente, solamente así de manera sencilla, decir que lo que hacemos son dispositivos, normalmente son transparentes, y incorporamos en ellos un elemento de reconocimiento, como puede ser una enzima, que lo acoplamos a unas moléculas fluorescentes, como son las nanopartículas fluorescentes, y lo que hacemos es que este dispositivo pues florezca. En contacto con el compuesto que queremos detectar, por ejemplo la glucosa, pues las enzimas que tenemos aquí metidas reconocen específicamente ese compuesto y lo transforman en otro, que lo que hace es que cambia la fluorescencia del dispositivo, de manera que a partir de los cambios en esta fluorescencia somos capaces de cuantificar cuánto producto tenemos. Bueno, pues como es con este tipo o variaciones de este diseño, hemos conseguido hacer biosensores de muchos compuestos, de ácido úrico, radical superóxido, nitritos, fosfatos, santinas, etcétera. Bueno, pues esto, como digo, es una de las líneas de investigación, y en ella también empezaron, y aquí quiero nombrar a 2 personas que han sido muy importantes y siguen siendo en mi actividad investigadora. Una de ellas es Ricardo Mayavia. Ricardo también había empezado en la universidad con nosotros al mismo tiempo, pero luego se fue a Estados Unidos y a su vuelta se incorporó al IBMC, al instituto. Ricardo se había especializado en Estados Unidos en polímeros conjugados, y como los polímeros conjugados son fluorescentes, pues entonces cuando llegó enseguida empezamos a colaborar, porque yo todo lo que fuera fluorescencia me interesaba. Entonces a partir de ahí pedimos muchos proyectos juntos, y hemos tenido bastantes éxitos y hemos publicado también bastantes artículos. Y la otra persona que me ha ayudado mucho es mi mano derecha, que es María José, que está aquí también, que ella es la secretaria también, es miembro de mi grupo, pero también la secretaria del instituto y también la organizadora, junto con Luis, de estas actividades de divulgación como Ciencia con Tapas. Aquí también está Isabel Pastor, que fue la segunda tesis doctoral que dirigí, y Rocío Esquembre, que fue la tercera tesis doctoral que dirigí. Rocío luego se fue a hacer una estancia postdoctoral a Lisboa, y luego ha vuelto con nosotros, y bueno, también es miembro de nuestro grupo. Aquí también quiero nombrar a Cera, que fue la cuarta tesis doctoral que he dirigido, y luego aquí, aunque se ve muy mal, pues somos las 5 mujeres que estamos en el grupo del laboratorio actualmente. Está aquí María José, aquí está Rocío, Marta, que leyó la tesis el año pasado con nosotros, ahora está haciendo una estancia postdoctoral en Zaragoza y esperamos que vuelva, y Yolanda Lacid, que va a leer la tesis también próximamente con nosotros, pero también se va a quedar un tiempo más. Estas son las instalaciones del laboratorio, y bueno, ya simplemente terminar muy rápidamente, que ya llevo mucho tiempo,
diciendo en que investigo solo con dos cosas. Una es, bueno, una de las cosas en las que investigamos es en uno de los retos actuales de la medicina, que es la de desarrollar agentes terapéuticos que sean mejores y más seguros, de manera que podamos minimizar sus efectos secundarios. Esto se puede hacer desde dos aproximaciones o dos puntos de vista. Uno es o bien identificando nuevos fármacos o bien mejorando la seguridad de los ya existentes. Nosotros pues trabajamos en las dos aproximaciones. En cuanto a los nuevos fármacos, lo que estamos buscando son fármacos que actúen como inhibidores de enzimas que estén implicadas en enfermedades. Y cómo mejorar la eficacia de los fármacos, lo que hacemos es encapsularlos y luego transportarlos y controlar su liberación. Entonces voy a nombrar muy rápidamente dos ejemplos de lo que estamos haciendo en las dos aproximaciones. En la primera de ellas, ¿qué tipo de fármacos estamos buscando ahora? Bueno, pues estamos buscando fármacos para problemas como el de la diabetes, el del colesterol y el de la obesidad. Estas tres patologías son patologías de lo que se llama el síndrome metabólico. A las personas que padecen esta patología, que muchos de ellos son mujeres en la edad menopausia y posterior, pues el problema es que hay muy pocos fármacos y los fármacos que hay pues tienen unas dosis muy rigurosas, de manera que acaban tomando 4 o 5 pastillas al día y además a unas horas determinadas. Nosotros lo que intentamos es buscar que un solo fármaco sea capaz de tratar la enfermedad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues estamos buscando enzimas que sean guiadas terapéuticas de esas enfermedades. Hay 3 enzimas digestivas, la alfa-glucosidasa, la lipasa pancreática y la colesterol esterasa. Las 3 trabajan produciendo glucosa, produciendo colesterol y produciendo ácidos grasos. De manera que si somos capaces de inhibir estas enzimas, pues entonces bajaremos los niveles de estos 3 metabolitos en sangre. ¿Cómo hacemos esto? Pues desarrollando un biosensor, una plataforma que sea capaz de detectar fármacos que estén actuando sobre las 3 enzimas. Entonces, siguiendo con el esquemita que he puesto antes, lo que hacemos es dispositivos en los cuales inmovilizamos moléculas fluorescentes y luego, de forma separada, en cada uno de ellos inmovilizamos una de estas 3 enzimas. De manera que luego acoplamos todo esto a una placa multipocillo. Tenemos entonces las 3 enzimas inmovilizadas. A partir de esta placa tenemos una señal inicial de fluorescencia y luego probamos distintos posibles inhibidores, hacemos cribados con muchas moléculas y vemos si en algún momento cambia la fluorescencia. Si ha cambiado la fluorescencia, eso quiere decir que ahí hay un inhibidor. Si ha cambiado y solo está actuando sobre una enzima, pues solo sería para una patología. Pero lo que estamos intentando es buscar fármacos o moléculas, compuestos que estén actuando sobre las 3. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos de línea en la que estamos trabajando y ya para terminar, este es el segundo, todavía lo voy a decir más rápido, es simplemente estamos haciendo nanocápsulas, digamos, que transporten fármacos y que luego podamos con luz liberar su contenido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues fabricamos liposomas, más o menos todo el mundo sabe lo que es un liposoma. En el interior del liposoma lo que hacemos es meter un fármaco. Estos liposomas son liposomas termosensibles, quiere decir que por encima de una temperatura se fluidifican mucho la pared del liposoma y entonces todo lo que hay dentro lo liberan. Pero nosotros no lo queremos liberar con temperatura, nosotros lo queremos liberar con luz. ¿Y cómo podemos liberarlo con luz? Pues lo que hacemos es acoplar a estos liposomas lo que se llaman
nanopartículas plasmónicas, como son las nanopartículas de oro. Estas nanopartículas de oro lo que tienen es la capacidad de absorber luz y transformarla en calor, de manera que lo que hacen es aumentar la temperatura de su entorno. Bueno, conseguimos hacer nanopartículas plasmónicas en muchos colores, de manera que cuando irradiamos a la longitud de onda a la que absorbe, por ejemplo al infrarrojo, pues lo que hacemos es conseguir que suba la temperatura de la muestra. Bueno, pues con esta idea lo que hemos hecho, bueno, lo estamos intentando ahora, todavía esta parte de aquí aún no la hemos hecho esta de aquí arriba, pues es encapsular un fármaco, por ejemplo un antitumoral, que normalmente tiene efectos secundarios y lo que tenemos que hacer es intentar que no se libere antes de tiempo, guiarlo hasta la zona tumoral sobre la que tiene que actuar. Una vez que ha llegado allí, lo único que tenemos que hacer es irradiar con infrarrojo. Las nanopartículas absorben, aumentan la temperatura, esto se fluidifica y el fármaco se libera. Bueno, pues esto es todo. Ya solamente decir que bueno, no anda, bueno, esto creo que lo ibas a decir tú, pero lo dejo. Es que al final nos ha quitado entonces de la... Bueno, solo digo esto que lo cuente en camino luego. Simplemente decir que no solamente, bueno, ahora yo trabajo en el IDIVE y no solamente hago la investigación, sino que a nosotros también nos toca mucha parte de gestión, con lo cual el trabajo de un científico pues también es solicitar financiación para llevar a cabo proyectos de investigación. Estamos pues casi todo el tiempo solicitando financiación, dirigir y gestionar los proyectos de investigación, difundir los resultados obtenidos, o bien escribiendo artículos, yendo a congresos, conferencias, etcétera, dirigir las tesis doctorales, trabajos también de fin de grado, fin de máster para captar estudiantes, y luego también, claro, somos profesores y por tanto también tenemos que dar docencia, normalmente en grados y máster. Y nada, pues esto es todo. Luego, pues, si tenéis luego algo que preguntar cuando termine, pues nada más. Muchas gracias. Hola, sí. Bueno, yo soy la doctora Camila de Juan y bueno, cuando Luis, muchas gracias por la invitación, me propuso hablar hoy en este día tan importante como es un día dedicado a las mujeres en la ciencia, me dijo que contara mi carrera de investigadora y bueno, aquí estoy y os voy a contar mi historia. A ver, yo empecé en León, yo soy leonesa, estudié en la Universidad de León, la Facultad de Biología, y cuando estaba en mi último año de carrera me ofrecieron la oportunidad de hacer una beca Erasmus, con lo cual me pude ir hasta Hamburgo, y estando allí entré en contacto con gente que estaba haciendo el doctorado allí en centros de investigación, de tal forma que pude empezar a trabajar aquí en el Heinrich Pethe Institute, que está en Hamburgo, y allí empecé a hacer un año de investigación relacionada con el cáncer, y fue de la mano de este hombre, de Shatai Gunes, que me ofreció la oportunidad de trabajar en un proyecto donde tenía que trabajar con la telomerasa. La telomerasa es una enzima muy curiosa porque no está activa siempre, está activa solamente en un momento dado de nuestra vida, que es en el desarrollo embrionario, y es porque tenemos una serie de fragmentos al final de los cromosomas que se conocen como reloj mitótico, porque cada vez que se produce una división celular ese telómero se va cortando. Sin embargo, durante el desarrollo hay una enzima que está activa, que es la telomerasa, que permite que el trozo que se ha eliminado se vuelva a colocar de tal forma que es como que esa división no hubiera pasado, y entonces ese reloj no empieza a contar hasta que nosotros nacemos.
Hay otro momento en el que también esa telomerasa está activa y es cuando en los procesos cancerígenos, en las células de cáncer, la telomerasa está activa y por tanto si éramos capaces de regularla, éramos capaces de controlar ese crecimiento brutal que ocurre en las células del cáncer. Así que este hombre, Shatai Gunes, fue el que me enseñó, se sentó a mi lado y me enseñó todas y cada una de las técnicas, tanto de cultivo celular como de biología molecular, que estuve realizando durante aquel año en el departamento de este hombre, profesor Dr. Wolfgang Deppert, que es uno de los principales investigadores en P53, uno de los genes más importantes en el cáncer. Después de ese año de investigación allí, no me fui muy lejos, en Alemania, me fui hasta Göttingen, que está entre Hannover y Kassel, está en el norte de Alemania, y allí tuve la oportunidad de empezar mi doctorado de la mano de este hombre. Esto fue en el Max Planck Institute para Medicina Experimental, allí en Alemania, en Göttingen, como digo, y este hombre es el doctor profesor Walter Stümer, que aunque tenga un nombre muy alemán, es colombiano hasta la médula, y es además una persona encantadora. Y este investigador es el profesor doctor Víctor Taravicki, y es una figura muy importante que en Alemania se conoce como padre de tesis. El padre de tesis es una persona, es lo que nosotros conocemos aquí el director de tesis, pero para mí me parece que es una forma muy representativa de llamarlo, porque es verdad que la persona que te lleva la tesis es la persona que te lleva a convertirte en doctor. Entonces es tu padre en la ciencia. Y en mi caso, este hombre es esa persona. Cuando yo hablé con él, me ofreció la oportunidad de hacer un doctorado y me dijo que iba a hacer un ratón mutante. Cuando tienes 23 años y te dicen que vas a hacer un mutante, piensas en esto. La realidad fue esta. Nosotros lo que hicimos fue genética clásica. Y en genética clásica significa que hacer un ratón en el que le faltaba una proteína no es como ahora que con el CRISPR-Cas se hace en 2-3 meses puedes tenerlo. En aquel caso tardabas 2 años en generar un ratón al que le faltase esa proteína. La proteína ZB2 se expresa en el tercer arco branquial y por tanto forma parte de la mandíbula. ¿Qué ocurre? Que estos animales, lo estamos viendo ahora tumbado boca arriba, les faltaba parte de la mandíbula, con lo cual morían al nacer. Esto no era algo que nosotros quisiéramos estudiar, era una consecuencia colateral de la pérdida de esa proteína, porque nosotros en realidad estábamos interesados en neurociencia y en el desarrollo cortical. El problema de esto era que los animales morían al nacer y yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para hacer experimentos con estos animales antes de que se murieran. Pero como digo, a nosotros nos interesaba el tema del desarrollo cortical. Descubrimos que esa proteína era muy importante en el desarrollo de la corteza, porque tenía que ver con el programa genético de las neuronas y además de tener que ver con el programa genético, tenía que ver con la conectividad. Las neuronas, en las que tenía que haber estado expresada esta proteína, tenían que conectar los dos hemisferios y en vez de conectar entre los dos hemisferios, mandaban sus axones hacia unas dianas más hacia atrás, hacia la espina dorsal, el pons, el tectum, y por tanto cambiaban totalmente el programa de cómo conectaban, de conexión. Así que todo esto fue publicado en una serie de artículos. El más importante es aquel en el que soy autora principal de mi tesis, que fue publicado en Neuron, que tiene un factor de impacto de 14 y por tanto merecieron la pena los madrugones a las 5 de la mañana. Pero no merece la pena solamente por eso. Merece la pena por toda esta gente. Estos fueron mis compañeros de doctorado de aquel tiempo, durante el tiempo que yo estuve en el Max Planck. Compartimos alegrías, penas, como dijo hace un momento mi compañera, toda esta gente con la que compartes el doctorado son realmente tus hermanos que están siempre allí para ayudarte, para compartir esos momentos, para compartir los trucos que van aprendiendo también sobre la marcha y además compartes también buenos momentos, ¿cómo no? O sea, con ellos he pasado grandes momentos que guardo en el recuerdo. Y luego tenemos aquí nuestro profesor Walter Stümer, nos hizo volar a todo el mundo del departamento, pero no solamente volar físicamente en Walter Airlines, avión sin motor, sino que también nos ayudó a todos a crecer como personas y como científicos. Por supuesto, también quiero hacer mención a todos mis compañeros de doctorado. Este es mi padre de tesis, aquí está Amaia Miquela Jauregui, él es Sigi Bopana y todavía me faltan Ángela, que también estuvo en aquel tiempo haciendo el doctorado conmigo, y a mis postdoctorales, que fueron Pablos y Antón Carabinos.
Y todo esto para llegar a este momento, a besar a la Ganze-Liesel. En Alemania hay una tradición que es típica de cada universidad, y en el caso de la Universidad de Göttingen, cuando te vas a convertir en doctor y acabas de defender tu tesis, tu padre de tesis te lleva a esta fuente. Aquí hay una chica con un ganso, y tú te tienes que subir, le das un beso, colocas un ramillete de flores, y en ese momento te conviertes en doctor por la Universidad de Göttingen. Así que con mi tesis en la mano y con el paper que me escribió de ticket de vuelta a España, conseguí una beca Juan de la Cierva, que en aquel momento eran 3 años, no como ahora, que hay 2 partes y son de 2 años, creo, si no ha cambiado otra vez más. Y, como digo, fui a España y me fui al Instituto de Neurociencias. Muchas veces tenemos la impresión de que solamente lo de fuera es bueno, pero no es así. En el Instituto de Neurociencias es uno de los más importantes y más reconocidos a nivel de Europa, y yo creo que incluso del mundo. Y en aquel momento me uní al departamento, al grupo de un joven, Víctor Borrell, que estaba empezando su laboratorio y que llevaba solamente 1 año. Aquí podemos ver cómo al principio éramos solamente 4 personas y el grupo fue creciendo y creciendo y creciendo. O sea, esta persona consiguió también, durante el tiempo que yo estuve allí, un RC, y al final de mi estancia allí yo también pude conseguir mi propio proyecto de investigación de la mano de la Fundación Francisco Cobos, que me permitió ser por primera vez IP de un proyecto. Después, quiero contar también qué fue lo que hicimos en aquel momento para dar la animación. ¿Qué hicimos durante esos 9 años de postdoctoral? Nosotros trabajamos en el desarrollo cortical. Cuando yo hice la primera entrevista con Víctor Borrell para unirme a su grupo, yo venía de trabajar en el desarrollo cortical y él me propuso darle una vuelta de tuerca y me dijo: vamos a ver qué pasa, pero en los animales que tienen giros en el cerebro. Entonces, lo que queríamos estudiar eran las circunvoluciones cerebrales. El ratón y las ratas, por si no lo sabéis, tienen un cerebro liso. Entonces necesitábamos otro modelo de investigación. Por eso empezamos a trabajar con este animal, que es el hurón. Nosotros hicimos un estudio primero que era, digamos, evolutivo. Nosotros trabajamos con especies en las que casi ni siquiera había corteza. Trabajábamos con serpiente, trabajamos con lagartos, trabajamos con tortuga, trabajamos con pollo, trabajamos con ratón, con rata, y también trabajamos con animales que ya sí que tenían una cierta girificación, como puedan ser el hurón, como puede ser el conejo, como puede ser los primates, incluso muestras de humano. Pero este modelo, el hurón, nos permitía hacer también manipulaciones genéticas que otros modelos no nos permitían. En esta representación que estaba poniendo ahora podemos ver una reconstrucción que ha hecho nuestro colaborador Roberto Toro de cómo el cerebro del hurón va variando a lo largo del desarrollo, y vemos cómo al nacer todavía es liso y, sin embargo, cuando va avanzando en el tiempo, estamos viendo cerebros hasta 35 días después de nacer, esas circunvoluciones van apareciendo. Y he de decir que este patrón, que es bastante sencillo, de giros y surcos, está muy mantenido entre diferentes individuos. Siempre van a estar los surcos y los giros localizados en las mismas posiciones, lo cual lo hacía un animal ideal para el estudio. Aquí vemos la representación entera, y aquí, cuando acaba, es un animal ya de 35 días en el que se produce la apertura de ojos y por tanto consideramos que ya es adulto. Bien, pues esto me valió varias publicaciones. Aquí solamente estoy poniendo las de primera autora en revistas como EMBO, Cerebral Cortex, GLIA, Cell Biology, y también en colaboración con mis compañeros hice también una publicación en Cell, Nature Communication. Pero nosotros no solamente trabajábamos dentro del laboratorio, sino que también colaborábamos con gente dentro del instituto, como puede ser la doctora Eloisa Herrera, con el que tuve un Current Biology, Roberto Toro es el que hizo esas reconstrucciones que acabamos de ver, con él también hemos publicado. Pero quiero hacer especial mención a 2 investigadoras. En este caso es Fiona Francis, es una gran investigadora que tiene su laboratorio en Francia, y con ella estudiamos las heterotopias, que es un tipo de malformación muy concreto que se produce en el cerebro, y gracias a esos estudios en heterotopias con un modelo de ratón que ella tenía, pudimos publicar un Nature Neuroscience. Y la otra persona que quiero también destacar es esta gran mujer, que es Magdalena Gotz, la profesora doctora Magdalena Gotz, cuyo laboratorio está en Alemania, en Múnich,
y con su grupo hacíamos, digamos, encuentros, mítines cada año, anuales, en el que poníamos en común lo que estábamos investigando nosotros, ellos, y gracias a esas colaboraciones pude publicar 2 Cells e incluso un Nature. Pero ese no fue mi único viaje durante mi estancia postdoctoral en Alicante. También hice una estancia corta en la que me fui a Estocolmo, y como no, cuando hablamos de Estocolmo estamos hablando también del Instituto Karolinska. Es el centro más importante de investigación allí en Suecia, y gracias a eso pude trabajar con este personaje que es el doctor Karl Bruder. Me he reído muchísimo con él, lo he pasado también muy mal, y durante el tiempo que estuve allí la verdad es que me ha enseñado toda la bioinformática que yo sé hasta el momento, que tampoco es muchísimo, pero aún así lo suficiente como para poder hacer este artículo. Pero aún así lo suficiente como para realizar este artículo. Ahora sí. Bueno, y a ver, ¿cómo fue que llegué allí? Pues fue gracias a una beca de la Fundación Alicia Koplovich. En ese momento nosotros estábamos haciendo un trabajo muy arduo en el que queríamos hacer análisis genéticos con un animal del que ni siquiera se conocía el transcriptoma. Así que podéis imaginaros nuestra sorpresa cuando vimos que él, que estaba trabajando en influenza, y ahora seguramente por el tema del COVID sí que sabéis que el hurón se utiliza como modelo para estudiar las enfermedades respiratorias. Entonces, él había diseñado un microarray que era específico de hurón, de tal forma que nosotros pudimos utilizarlo para nuestros análisis genéticos. El gran descubrimiento de esta colaboración fue que vimos que los animales que tienen el cerebro liso, la expresión rostrocaudal de los genes suele ser homogénea o en gradientes, mientras que los animales que tenemos giros, lo que ocurre es que tenemos una expresión escalonada. Al producirse esta expresión escalonada, si algo altera el patrón de la expresión de esos genes, lo que ocurre es que tenemos malformaciones genéticas. Todo aquello, malformaciones corticales, todo aquello que se salga del programa genético estándar, es decir, más giros, menos giros, un cerebro más grande, más pequeño, todo eso va a terminar dando lugar a retrasos mentales, esquizofrenias, autismos. Y nosotros descubrimos los genes, una lista de genes que eran responsables de este tipo de malformaciones. Más aún descubrimos que había uno de los genes, que es EOMES, cuya alta o baja expresión a lo largo del eje rostrocaudal se correlacionaba con la posición de los surcos y los giros, de tal forma que se correlacionaba con todos menos con uno, que es el giro suprasilviano, que es el primero que aparece, que es este que tenemos aquí. Así que después de haber estudiado muchísima genética, muchísima biología molecular, bioinformática, no es que pensara que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, pero te piden que pienses fuera de la caja, y yo dije, pues me voy a salir de la caja. Y entonces fue cuando decidí irme a Madrid, aquí, a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Medicina. ¿Y qué hay allí? Pues allí está María Vallete Regí. Es una premio Jaume I y es una de las científicas más importantes en el desarrollo de biomateriales. Este grupo está especializado en el desarrollo de partículas, nanopartículas mesoporosas de sílice, que se utilizan para lo que es el transporte de fármacos. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con estos dos grandes investigadores, que son el doctor Miguel Manzano y el doctor Antonio Salinas, en el desarrollo de dos proyectos diferentes. Por primera vez en mi vida trabajé con exosomas, y además tuve la oportunidad de sintetizar yo misma esas partículas mesoporosas de sílice. Aquí podemos verlas con microscopía electrónica, y estas son algunas de las caracterizaciones que se hacen. Y la belleza de estas partículas es que puedes meter drogas dentro de ellas y puedes funcionalizarlas de tal forma que también puedes meter material genético para utilizarlas, para llevarlas a las células tumorales. Además, por primera vez trabajé con el pollo de una forma en la que nunca había trabajado, que es con la membrana coreoaractidea del pollo, que tiene la belleza de que podemos mirar la capacidad angiogénica, es decir, la capacidad de formar vasos sanguíneos, y en este caso era un proyecto muy interesante para hacer prótesis de rodilla.
en este proyecto, es que no se oye, ¿no? ¿Sí? Vale, en este proyecto lo que queríamos hacer era que cuando tienes una operación en la rodilla, podíamos tener esta estructura 3D que estábamos generando, era un scaffold de composición conocida, y lo que queríamos ver es que tuviera capacidad de que los vasos se integrasen dentro. ¿Por qué? Porque cuando se implantase en la rodilla queríamos meter células osteoblásticas para ayudar a la recuperación de la rodilla. Entonces estábamos comprobando cuál de las composiciones tenía esa capacidad de generar más vasos sanguíneos. Mi siguiente destino fue Pamplona. Todavía no era el destino final, y allí lo que me interesó fue trabajar en el Centro de Investigación Médica Aplicada. El Centro de Investigación Médica Aplicada pertenece a un consorcio en el que tenemos la universidad, el centro de investigación y luego tenemos enfrente el hospital. Es la forma más directa de hacer investigación translacional. Llegas desde la universidad al hospital en 3 pasos. Y allí tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Fernando Lecanda, que es uno de los grandes especialistas en el estudio del osteosarcoma. Pero no solamente con él, sino también con el doctor Silve Vicent, que es especialista en el cáncer de páncreas, y con el doctor Rafael Martínez Monge, que además es clínico y trabaja con el cáncer de mama. De este laboratorio me interesaba especialmente los constructos, la técnica, cómo ellos aplicaban el CRISPR-Cas, porque eran capaces de mutar 1, 2 y hasta 3 genes al mismo tiempo, creando unos virus adenoasociados que nosotros luego instilábamos en la tráquea de estos animales, porque yo trabajé con 3 modelos en aquel momento de cáncer. En este caso eran modelo de adenocarcinoma de pulmón y también en non-small cell lung cancer. Y en este caso lo que hacíamos era generar los tumores, podíamos sacar los cultivos primarios, o esos mismos tumores que, como podéis ver, algunos tenían un tamaño bastante grande, los colocábamos en el lomo de los ratones, que para generar xenógrafos y poder extraer luego DNA y RNA para hacer transcriptómica, para hacer estudios morfológicos e incluso para generar más cultivos primarios. En el caso del osteosarcoma, tenemos también 2 formas de investigarlo: inyectar directamente este tipo de virus en la rodilla de animales RAG, o lo que podíamos hacer es que esos virus los utilizábamos para infectar unas células osteoblásticas, es decir, creadoras de hueso, que eran P53 negativas, y eran estas células las que insertábamos dentro de la rodilla. Este es el caso más, digamos, los casos más impresionantes que vimos, en los que veíamos un crecimiento de la masa tumoral muy exagerado, y cuando hicimos el análisis histológico de esto y se lo llevamos al patólogo, nos dijo que realmente recapitulaba perfectamente las características que tiene el sarcoma pleomórfico de partes blandas indiferenciadas que podemos encontrar en humanos. Con lo cual nuestro modelo de ratón era perfectamente válido para estudiar este tipo de enfermedades en humanos. Además es un cáncer muy metastásico, en este caso veíamos metástasis tanto en pulmón, bazo como hígado. Y cuando estaba allí recibí la gran noticia de que me habían concedido un contrato Miguel Servet. Es un contrato que son 5 años y se supone que es previo a una estabilización, y que sobre todo me permitía realizar por primera vez mi línea de investigación y crear mi propio grupo de investigación. Así que con ese contrato en la mano me pude venir aquí a Elche, de la mano de la Fundación Fisabio, que es la Fundación para el Fomento de la Investigación Biomédica en la Comunidad Valenciana, en el Hospital General Universitario de Elche. Y en colaboración con el IDIBE, donde tengo el laboratorio actualmente, que está en la Universidad Miguel Hernández, he podido empezar a realizar mi propia investigación. Así que de esta forma se cierra el círculo y la hija investigadora ahora ya es madre de tesis. Así que desde el 2020 tengo mi propio grupo de investigación. Salomé Araujo Abad es mi primera doctorante. Tenemos aquí a mi técnico, que es Antonio Manresa, y a lo largo de estos años hemos tenido diferentes estudiantes. Aquí podemos ver a Ignacio, también en aquel año estuvo Monse, en el 2021 estuvieron Laura y Raquel, este año también hemos tenido a Sergio, y actualmente tenemos a Nuria y a Celia trabajando en mi grupo. Gracias a todos ellos y al entusiasmo que ponen cada día en la investigación que realizan, hemos sido capaces de ir sacando nuestros propios artículos y realizar la investigación que podemos ver aquí. Entonces,
¿A qué se dedica mi grupo de investigación? Podéis pensar que después de todas las cosas tan variopintas que he estudiado a lo largo de mi vida, ¿qué puede estar haciendo esa mujer? Bueno, pues yo lo que hago es trabajar, combinar las dos pasiones de mi vida, que son el cáncer y el cerebro, y para ello utilizo el cáncer de cerebro. El glioblastoma es uno de los cánceres más agresivos que existen. El pronóstico es muy bajo, de supervivencia a 5 años, de tal forma que entre el diagnóstico y la muerte del paciente suelen pasar entre 6 a 18 meses. Así que necesitamos nuevos tratamientos que incluyen nuevas drogas y que incluyen nuevas formas de llevar esas drogas a las células tumorales, que sean mucho más eficientes. Así que la estrategia es que, trabajando con los clínicos, podemos, cuando se hace la resecación tumoral, ellos hacen un lavado quirúrgico que tiene una mezcla de células tumorales y células sanas, y de esta forma obtenemos los cultivos primarios que después de varios pases nos darán lugar a las líneas celulares. Con estos dos modelos podemos ya empezar a trabajar en la evaluación en 2D y en 3D de nuestras terapias, y podemos ir aislando material genético, DNA, RNA y también proteínas podemos extraer, y podemos empezar a probar diferentes fármacos que habremos extraído mediante nuestros screenings por bioinformática. Así que por un lado tenemos el desarrollo de nuevas terapias, monoterapias o terapias combinadas. Luego tenemos otro eje, que es la forma en la que llevamos el fármaco, y destacamos aquí el uso que hacemos nosotros de los exosomas. Por un lado, tiene una dualidad, una doble función. Queremos utilizarlos como biomarcadores, para lo cual utilizamos las tecnologías ómicas, trabajamos con metabolómica y con transcriptómica, de tal forma que hacemos RNA-seq de nuestras muestras. Y además los utilizamos para cargar fármacos, porque las proteínas que tienen en la membrana nos ayudan a que el fármaco vaya dirigido a las células tumorales. Por otro lado, de mi época en la UCM también me ha quedado el trabajar con biopolímeros. Tenemos colaboración no solamente con la gente de la UCM, sino también con varios grupos en Europa y con grupos también en el IDIBE, con Ricardo Mayavia, que se ha comentado anteriormente. Y con todos ellos trabajamos en el desarrollo de nuevos biopolímeros que luego vamos a utilizar en nuestras líneas celulares para evaluar su eficiencia en el transporte de fármacos. Y por último, la última línea que tengo, que también tiene que ver con todo lo que he hecho anteriormente, es el uso del pollo como animal de experimentación, no solamente la angiogénesis que os he contado antes, sino un nuevo modelo de pollo que también hemos desarrollado en el laboratorio, que también se cultiva ex ovo, o el uso del ratón sonógrafo, en el que en un ratón inmunocompetente podemos generar un tumor y ver el efecto que tiene el transporte de esos fármacos a través de exosomas, o mediante la inserción de hidrogeles que van a permitir una eliminación controlada de las nanopartículas que estamos diseñando. Así que la combinación de esas nuevas terapias con estos nuevos métodos de entrega de fármacos nos permite desarrollar unas nuevas terapias que podemos llevar de vuelta al paciente, y podemos correlacionar nuestros resultados con la historia clínica patológica de los pacientes. De esta forma tenemos una investigación translacional que viene del paciente y llega de nuevo al paciente. Todo esto, como digo, hemos empezado ya a publicar nuestras primeras artículos en revistas Q1, en principio, algunas incluso de más de 10 de factor de impacto, y sobre todo quiero destacar las colaboraciones que tenemos. Como digo, yo siempre me ha gustado trabajar con gente de diferentes laboratorios. Quiero destacar sobre todo el grupo de quimioresistencia y cáncer, que ha sido el que nos ha acogido cuando hemos llegado al IDIBE, también trabajan en el FISABIO, y son el otro grupo de oncología. Ellos nos han puesto a nuestra disposición todo el equipamiento que tenían, nosotros llegábamos sin nada. También toda la gente de los hospitales de la Comunidad Valenciana, incluso del Biobanco. Quiero destacar especialmente las colaboraciones con otra gente del IDIBE, con los que desarrollamos proyectos, en especial el profesor José Luis Neira, también el doctor Ricardo Mayavia y el doctor Juan Antonio Encinar. Con todos ellos tenemos o hemos tenido proyectos, y luego trabajamos con otra gente dentro de lo que es España, y estos son los que están relacionados con proyectos europeos en los que estamos actualmente solicitando. Están de momento en concurrencia y falta algún otro que también coordinamos.
Y finalmente lo que quiero decir es que, bueno, los científicos nos encanta que os llevéis un mensaje para llevaros a casa. Entonces, mi mensaje para llevarse a casa hoy es que no tengáis miedo. Que no tengáis miedo a salir de vuestras casas, a moveros. Mucha gente llega a mí, los estudiantes, y me dicen, es que mi familia está aquí. Y yo digo, bueno, es que hay otra familia que es la familia científica. La familia de aquí os va a entender, pero la familia científica, los estudiantes que están con vosotros, esos postdoc que van a ser como vuestro hermano mayor, esos estudiantes que van a tener los mismos problemas que tenéis vosotros, van a crear una familia con vosotros como nadie va a entenderlo. Cuando vosotros luego tenéis un mal día, van a ser los que os saquen a tomaros una cerveza y digáis, mira, hoy el día se ha acabado. Pero también van a ser los que te van a poner un café sobre la mesa el día que estás bajo de energía y dices no puedo más, te van a poner ese café sobre la mesa. Y van a ser los que saquen la botella de champán y celebren con vosotros ese artículo que habéis publicado porque saben exactamente todo lo que ha costado llegar hasta allí. Así que no tengáis miedo a salir de vuestra zona de confort, no tengáis miedo a lo desconocido. Decís, bueno, es que es otra cultura. Bueno, da igual, vais a aprender muchísimo de esas otras culturas. No tengáis miedo a aprender nuevas cosas. Nunca se es demasiado mayor para aprender. No tengáis miedo a equivocaros. No pasa nada, nos caemos y nos levantamos y seguimos adelante. Y sobre todo, no tengáis miedo a pensar diferente. Porque si hacemos las mismas cosas, llegaremos a las mismas conclusiones. Y esto ya lo había dicho Albert Einstein hace mucho tiempo. Así que muchas gracias por vuestra atención. Y no podría acabar este día sin presentaros a todas las mujeres investigadoras que tenemos en el IDIBE y que con su trabajo están haciendo que la investigación avance día tras día. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Reyes, muchas gracias, Camino. La verdad es que a nosotros también, yo estos 3 años que llevo organizando estas ediciones de investigadores en biotecnología sanitaria, a mí me han servido para conocer mejor a mis compañeras, su trasfondo y, como han podido comprobar, unas trayectorias profesionales que son apasionantes. Y no lo digo solo por lo del avión, que también me ha llamado un poco la atención. Seguro que tienen preguntas, curiosidades, sobre todo los jóvenes. El que tenga una pregunta, levante la mano y intentaré acercarle el micrófono. ¿Alguien se anima? Los no jóvenes también tienen. Me queda una pregunta, bueno, muchas preguntas. Me ha parecido increíblemente estupendo, maravillosa esa vida que habéis tenido de investigadoras y esa inquietud. Pero en un principio habéis dicho que habéis tenido un entorno que os ha apoyado. ¿Cómo habéis conciliado vida familiar? ¿Habéis conciliado una vida familiar normal de padres, hijos, niños? ¿O todo eso lo habéis tenido que apartar para profundizar en todo esto y hacer una vida o paralela o aparte? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Es un poco personal, pero a mí me queda ese pálpito de decir, ¿cómo se las han arreglado? Porque yo con 3 niños, luchando, trabajando, estudiando, me deseé. ¿Qué habéis hecho vosotras? Increíble. Bueno, yo hablo en mi caso yo he tenido la suerte de que mi pareja pues es la que me ha seguido a mí. Yo le conocí en Francia haciendo la etapa postdoctoral y cuando me volví a Madrid él estaba con una posición fija en París y se vino a Madrid. Y cuando después de por fin encontrar él algo en Madrid y yo me vine a Elche, pues él cogió y se vino también a Elche. Bueno, él pudo hacer teletrabajo, pero es verdad que, por ejemplo, bueno, yo al final, lo que es mi hija la tuve más tarde de lo que hubiera deseado,
porque hasta el momento en el que no me estabilicé, pues no la tuve. Pero bueno, luego sí que lo he podido, o sea, ellos me han ayudado. No sé, si no hubiera tenido esa ayuda, pues no lo sé. Pero vamos, sí que tienen que colaborar, la familia tiene que colaborar, está claro. Bueno, yo en mi caso es que yo no he tenido hijos, pero ha sido una decisión mía personal, no por un tema del trabajo. O sea, al final sí que se puede conciliar tu vida personal con el trabajo. Es una, vamos, o sea, en mi caso no he tenido esa problemática porque a lo mejor los hijos que sí que llevan más tiempo no los he tenido entonces. Quizás ahora con las nuevas tecnologías se pueden hacer muchas cosas en casa, desde el laboratorio, quizás sea más fácil a investir, digamos, pero de todas formas, a vecina de todo lo que habéis hecho. Conozco a dos de las personas de las que están ahí, han sido profesores nuestros, ahora en la universidad, que ahora estamos nosotros en la universidad, no veas. Y entonces resulta que entendemos, pero a la vez, le damos mucho valor porque nos tenemos. luego hay una cosa que también a mí me ha preocupado, y es que habéis notado mucha diferencia a nivel de con vuestros compañeros, que eran mujeres pocas, si os han un poco apartado. ¿Qué ha pasado en ese tema? Porque se habla tanto de todo eso. Yo no sé si realmente cuando llegáis a ese estado de estudio, de trabajo, de tanto es más normal. ¿Entiendes por dónde va la cosa? Yo es que mi experiencia, la verdad es que nunca me he sentido discriminada por ser mujer, ¿no? Para nada. O sea, en el tiempo que estuve fuera, la verdad es que éramos, yo creo que 50%, y luego cuando me he venido a España, de hecho es que éramos más chicas. En el laboratorio yo creo que el único era mi jefe, y luego ya le costaba conseguir chicos que quisieran ir a trabajar en realidad a su laboratorio. Casi que tenía que hacer una discriminación por el otro lado porque decías que sois todo chicas. Que casi que si viene un chico me alegro. O sea que no, la verdad es que en la ciencia en España hay muchas chicas que sí que quieren hacer ciencia. Y yo, de hecho en mi propio laboratorio lo veo. O sea, justamente este año ha coincidido que tenemos paridad, pero y luego enseguida han llegado estudiantes de doctorado, o sea, estudiantes de TFM y TFG que ya han desbalanceado. Pero sí hay muchas chicas que quieren hacer ciencia. Yo eso no lo noto y nunca me he sentido apartada por ser mujer, la verdad. Yo en mi caso, que es otra época anterior, tampoco, no sé, tampoco. Gracias por la pregunta. Bueno, en el caso de Reyes parece que tuvo la suerte de encontrar un francés que quisiera cambiar París por Elche. Por eso estamos haciendo esto en el día de San Valentín. ¿Alguna pregunta más? Veo aquí muchos estudiantes, doctorandos, alguno que se anime a preguntar. Ah, sí. Esperamos al micrófono que me dicen que si no la cámara no capta el sonido. En la primera presentación, lo que estabas estudiando tú, que era lo de las células que podían liberar ciertos como curas al estar frente a luz de infrarrojo, ¿era? Sí, bueno, las células no, los liposomas, las cápsulas que llevaban el fármaco inmovilizado, sí. Entonces, eso lo que estáis investigando es para, por ejemplo, liberarlo en el cuerpo y luego tener la luz que hace que se abran en el lugar donde está el cáncer, en el lugar donde está el tumor, y entonces que se abran solo cuando lleguen a ese lugar, ¿no? Sí. Era solo para confirmar. Sí, por eso estamos buscando que sea radiación infrarroja, porque es la más penetrante, porque la luz visible no penetra tanto. Entonces hemos fabricado nanopartículas de diferentes colores para intentar irnos lo más al infrarrojo posible hasta encontrar una que absorbiera la luz a 1000 nanómetros, y esa que es el infrarrojo cercano, porque eso te da una mayor penetrabilidad y además daña menos. Pues es eso.
Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas para...? Un segundo. Yo quería preguntaros, al principio de todo, ¿cómo supisteis qué era lo que os llamaba, lo que os gustaba? Y hablo en nombre, creo, un poco de todos los estudiantes que nos vemos agobiados con pedir prácticas, definir nuestro futuro y no sabemos muy bien por dónde tirar. No sé, vosotras habéis tenido una vida científica maravillosa, pero supongo que al principio también tendríais un poco de incertidumbre o dudas, por si tenéis un remedio o una solución a todo esto. O ensayo, error, no sé, ¿cómo fue vuestro caso? Bueno, yo cuento el mío, dices cuando estás en el instituto, ¿hablas del instituto o de la carrera? De la carrera más bien. Bueno, O sea, yo por ejemplo que empecé químicas, aconsejada por mi tío, pues me llevé una decepción y los 3 primeros años quería dejar la carrera porque no me gustaba. Entonces fue cuando empecé la especialidad de química física, en cuarto, entonces eran 5 años la carrera, cuando empezó a gustarme y finalmente donde más me gustó fue en quinto, que fue cuando bueno, pues empecé a ver asignaturas que realmente me apasionaban. Entonces, si estás en carrera, no sé en qué año estás, no pasa nada si no te gustan algunas asignaturas y si todavía no sabes si has elegido bien tu futuro. Eso pienso yo, vamos, que paciencia y que ya surgirá algo que te gustará seguramente. vale, gracias. Bueno, en mi caso, claro, yo hice la carrera de biología y mientras yo la hacía yo decía, bueno, yo estoy estudiando algo que me encanta, pero no sé para qué, la verdad. Y cuando ya me fui a Alemania, claro, es que la forma de hacer las cosas allí es un poco diferente. Entonces, durante ese año Erasmus hice unas prácticas por las asignaturas en las que ya hacía cosas de verdad y me dejaban a mí tocar las cosas, me dejaban a mí utilizar los microscopios. Entonces era como otro mundo, como que hubiera descubierto otra vez la carrera. Y me encantó lo que estaba haciendo y cuando entré en contacto con los alumnos de doctorado de centros que había allí de investigación y me contaban lo que ellos hacían, dije esto es lo que yo quiero hacer. Y yo creo que lo tuve clarísimo ya la primera vez que me metí a un laboratorio a hacer investigación, es que es adictivo. En cuanto haces tu primer mini proyecto de investigación ya te das cuenta de que eso es lo que quieres hacer. O sea, si ahora que tenéis las oportunidades estas de hacer el TFG, el TFM, ahí lo vais a saber. Si tú llegas y te levantas cada día con ganas de ir al laboratorio a ver qué ha pasado con tu experimento o a ver qué va a pasar, entonces es que eso es lo que tienes que hacer. Gracias. Muy bien. Bueno, no es que no te gusten las asignaturas, todavía no te has dado cuenta de que te gustan. ¿Te gusta la pregunta? Buenas. Gracias por la charla. Yo quería preguntar relacionado con la pregunta. Una vez estamos terminando la carrera y sabemos que nos gusta, ¿qué consejos nos puedes dar para saber cómo informarnos ahora que estamos un poco perdidos de qué salidas puede haber o a qué laboratorio ir a investigar? Saber cuál es la situación de la ciencia en la que estamos. ¿Cómo movernos en general? Pues a ver, eso lo mejor es que contactes con alguien. Tú me hablas de estar, por ejemplo, en tu último año de carrera y querer tirar, pero por investigación. O sea, es cuando ya eres consciente de que te gustaría investigar. Estás en esa etapa, quiero decir. No, entonces, es que ahí es empezar a visitar sitios, a hablar con gente que te pueda aconsejar. No sé, es que en mi caso, bueno, que fue hace ya tiempo, fue pues visitando precisamente un laboratorio como encontré que ese sitio y hablando con profesores que tenían oportunidad de contratarte o porque tenían un proyecto con una beca que te podían conceder. Entonces, bueno, pues es un poco
visitar sitios, pero vamos, no sé si tú tienes otra consejo para darte. Bueno, yo es que, claro, lo tengo muy focalizado a lo que es la investigación en oncología, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de entrar en oncología, con becas remuneradas. Problema que sueles necesitar una media alta, porque todas las becas requieren que tengáis un buen expediente. Esto es un problema hasta cierto punto. Por ejemplo, si tú quieres entrar en los últimos años de tu carrera a hacer prácticas, por ejemplo, en un laboratorio de oncología, la asociación AECC contra el cáncer tiene becas que permiten hacer prácticas de verano, que son solamente 3 meses, o prácticas que ya son incluso más tiempo de introducción a la investigación. Hay bastantes becas de introducción a la investigación también en centros CSIC, ¿vale? O sea, que ya incluso estando en la carrera tienes esa oportunidad. Tienes la oportunidad de saber también un poco qué te interesa y en qué laboratorio puedes trabajar a través de los TFGs y de los TFMs que te permiten realizar pequeños proyectos de investigación. Y ya no solamente conoces tu grupo de investigación, sino también tu entorno. Y por último, decirte que incluso si llegas al final, llegas a ese TFM y no tienes una buena media, eso no significa que ahí se acabó y no hay investigación. Tienes más opciones. Hay veces que una persona tiene, por ejemplo, un proyecto europeo y tiene dinero para financiar un contrato de investigación predoctoral o postdoctoral incluso. Hay veces que tienes un proyecto del ministerio que viene con un proyecto asociado y entonces buscas un candidato y eliges tú ese candidato. No tiene por qué tener una media porque no concurre con su currículum, que necesitas que tengas un 8, un 8,5, 9. Y luego, por último, si realmente te interesa la investigación y no tienes problemas en salirte fuera, en Europa tienes muchas oportunidades. En Europa lo que van a contar es tu entusiasmo, tus ganas, y te van a hacer una entrevista personal como si hicieras un trabajo. Pero tu currículum no va a contar. Simplemente tienes que demostrarles que eso es lo que quieres hacer. Y con tu entusiasmo, en principio, puedes llegar a hacer un doctorado, y una vez que haces el doctorado, tu expediente académico ya no va a contar. Muy bien, gracias. Director del IDE, me pedía la palabra, y dado que se te va a pagar las tapas de después, mejor será. Bueno, yo solamente quería añadir a lo que han comentado Reyes y Camino, que una de las formas para poder despertar esas vocaciones y sobre todo qué temas de investigación podrían ser realmente lo que entusiasma el cómo iniciar una carrera de tipo investigadora, que para eso estamos los institutos de investigación. Y una de las formas que nosotros ofrecemos, los profesores que damos, que realmente enseñamos en el grado de biotecnología o en otros grados, pues siempre ofrecemos los laboratorios del instituto para poder hacer prácticas de verano en donde los estudiantes puedan exponerse a los distintos grupos, a las distintas temáticas y puedan ver de entre las que existen, interaccionando, como decía Camino, con los estudiantes de doctorado, interaccionando con los doctores que están desarrollando todos esos proyectos, que puedan ellos realmente ver qué tipo de proyectos, si es en cáncer, si es en biosensores, si es en diabetes, si es en química, si es en estructura de proteínas, cuál es lo que les motiva y hacia dónde quieren dirigir esa carrera investigadora, si realmente quieren hacer esa carrera investigadora. Y a partir de ahí es donde ya entronca con lo que decía Camino, que hay muchos instrumentos para poder llevarla a cabo, desde las becas que ofrecen distintos organismos, hasta las salidas al extranjero, hasta el que los profesores propios de la universidad, dentro del instituto, en este caso nuestro instituto, pero hay otros institutos como el Instituto de Neurociencias, donde ha estado Camino, o el Instituto de Bioingeniería, o aquellos que tengan, les guste un poquito más lo que es la ingeniería alimentaria, pues tenemos el Instituto Ciagro, que está ubicado en Orihuela, en el campus de Orihuela. Yo creo que son oportunidades que los estudiantes tenéis y que la forma más directa es hablar con vuestros profesores o consultar las páginas web que tenemos en los institutos, donde están todas las líneas de investigación, donde están todos los investigadores que coordinan esas líneas de investigación, y no tener miedo a coger el teléfono o a mandar un correo electrónico y a entablar una pequeña o a pedir una pequeña cita con esos investigadores que os informen
y que os pongan en contacto con sus grupos de investigación, con la gente que desarrolla, porque a partir de ahí, de la comunicación intensa que tengáis con los profesores, es donde vais a realmente despertar vuestras vocaciones. Y yo os invito a que paséis por el instituto, por nuestro instituto, por el IDIVE, y hagáis ese primer paso, porque estaremos encantados de recibiros y encantados de informaros de todo lo que hacemos allí y de presentaros a aquellos grupos en los que podáis encajar más, porque la temática os gusta. Puede gustar más el cáncer, os puede gustar más hacer diseño de nanopartículas que vehiculicen fármacos, o os pueden interesar muchísimas cosas. Llevamos muchos proyectos de investigación en el ámbito de la biotecnología, y en un ámbito de la biotecnología desde un punto de vista preclínico, que lo que intenta es, desde un punto de vista de investigación básica, entender cuáles son los mecanismos que provocan enfermedades tanto en animales, salud, que ya decía, sanidad animal, como en humanos, e intentar buscar cuáles son los remedios terapéuticos que nos permitan trasladar a la sociedad pues esa investigación que puede resolverle esos retos que en estos momentos tiene en cáncer, en diabetes y en otro tipo de enfermedades, que es lo que desde el punto de vista de biotecnología sanitaria nosotros estamos centralizados. Pero como digo, hay otros institutos, hay institutos de ingeniería, hay institutos de neurociencia, hay institutos de bioingeniería, hay institutos de agroalimentaria, y tenéis una diversidad de proyectos de investigación en donde poder escoger aquello que mejor se ajuste a vuestras, yo diría, vocaciones, que posiblemente, como ha dicho el profesor Luis Pérez, todavía no los habéis descubierto. Pero no las habéis descubierto porque todavía no os habéis dado cuenta que están ahí y que podéis conocerlas simplemente hablando con la gente. Yo os invito a que habléis con la gente, con vuestros profesores. ¿De acuerdo? Muy bien. Una última pregunta, porque ya hemos pasado de las 7:30. Quería preguntarle, por curiosidad, el biosensor que más se utiliza químicamente, ¿qué molécula es? Es que no se ha hablado de qué molécula. El biosensor que más se utiliza el biosensor que más se utiliza es el de glucosa. Para los diabéticos, para detectar glucosa en sangre. La composición de lo que da luminosidad. Bueno, vale. A ver, ¿qué producto es? Sí, no, eso es una enzima que es la enzima glucosa oxidasa, que es... ¿Pero qué grupo tiene así fotosensible y tal? Sí. No, la enzima no tiene ningún grupo fotosensible. O sea, la enzima lo que hace es que reconoce específicamente la glucosa y entonces la transforma en otro producto que es el ácido glucónico, pero también el peróxido de hidrógeno, que ese es el que importa. Entonces el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, lo que hace es oxidar a una molécula fluorescente y cambia su señal fluorescente. ¿Esa es la molécula? ¿Qué molécula es? Se llama Amples Red. Es una molécula. ¿Qué grupos tiene? Es una molécula aromática que tiene dos grupos aromáticos, y entonces se oxida y se forma una quinona, y entonces al final acaba dando una señal fluorescente que es diferente de la que tenía de partida. Entonces, a partir del cambio en la señal fluorescente, uno puede conocer cuánta glucosa tenía. Entonces tienes inmovilizado la enzima y el fluoróforo el Amples Red. Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta es, me alegro de haber oído al doctor Montiel que dijese esas palabras que ha dicho ahora, y es cierto que la UMH pues ha mejorado y me alegro mucho, hay más departamentos, porque me resulta un poco, claro, eran otras épocas, hace 30 años precisamente lo que él recomienda, ir a hablar con él a ver si había alguna posibilidad de investigar, y porque yo fui compañero suyo en Alicante y todo, y la contestación fue que ni te conozco, o sea que me alegro que ahora esté tan abierto a todo esto. La respuesta fue ni te conozco, ni sé, y eso que yo había hecho la especialidad bioquímica y todo. Entonces me alegro que ahora sea tan asequible y se abra a toda la gente moderna, por el bien de la juventud. Muy bien, pues como decía antes, ya se nos está haciendo una hora, que vamos a ir ya cerrando el acto. No me queda más que
agradecerles su asistencia hoy. La verdad es que ha sido la mayor en los 3 años que llevamos haciendo esto de investigadoras en meteorología sanitaria. Agradecer, por supuesto, tanto a Reyes como a Camino que nos hayan compartido sus experiencias, tanto profesionales como personales. Y como decía antes, ahora les invitamos a que nos acompañen otro ratito en la cafetería de aquí abajo. Un poquito más. Muchas gracias y hasta la próxima.